están siguiendo. Te aviso para que la tranques. Ya, reversa. Reversa, reversa. ¡Reversa! Que aguántala, que aguántala. ¿Por qué la seguidera, señora? No sé de qué me estás hablando. No los estoy siguiendo, disculpa. No se haga. ¿Qué quiere, señor? Se nota que usted no es de aquí, así que no se busque problemas. Esos vatos se la van a trepar, homie. Pues, ¿en qué anda metida esa vieja, pues? Pues quién sabe, mi homie, pero... Dale. No, por favor. No, de verdad. Perdón, yo ni siquiera me fijé. Yo iba rumbo al supermercado. Mentiras. ¿Usted cree que somos imbéciles? Llevas rato siguiéndonos. No creas que no nos dimos cuenta. Pero no cuide a esos perros. Dios mío, yo no. ¡Cuidado! Yo no quiero problemas. Acéptalo, morra. Nos estaba siguiendo. Mi papá no pudo llegar a mi nacimiento porque casi se vuelve una mano mientras estaba haciendo sus primeros túneles en Tijuana. Yo he estado rodeada de narcos toda mi vida, Ángela. Mi padrino de primera comunión, narco. Mi esposo, narco. Y mi papá, pues, narco. En Europa estabas alejada de todo eso. No entiendo por qué regresaste. Eso es justamente lo que pasa, Ángela. Que son tantos los motivos que no sé si pudieras entender. Puedo ser ingenua, pero no bruta. ¿Me puedes explicar? Regresé a México para ser libre. Para que el Chema dejara de decidir sobre mi vida. Y pues, para eso tenía que estar aquí haciéndome cargo de todo. Siendo la jefa. Más que mi asistente, te has convertido en mi amiga, Ángela. No sabes cómo me duele verte a los ojos y ver que ya no te produzco admiración, sino decepción. No quiero que perdamos esta amistad tan linda que tenemos. Porque, literal, eres la única amiga que tengo, ¿no? Pero tampoco puedo obligarte a que te quedes aquí a mi lado. Aunque quisiera, no podría. Así como yo tampoco podría salirme de este mundo en el que estoy. Porque aunque no lo parezca, pues esto de ser la jefa y estar rodeada del narco me da libertad. ¡Por amor, tenemos que parar! ¿Qué haces aquí? ¡Vámonos! ¿De qué? ¡Vini! ¡Sígueme, güey! ¡Vente! ¡Va! A ver, Oscar, todo este, digámoslo con sus letras, desmadre que traigo y que desafortunadamente vienes pagando tú, es para que ustedes estén bien. Yo no sé qué pasa por tu mente, pero no te estoy entendiendo nada. A ver, nunca te voy a abandonar, ¿me oyes? Ni a ti, ni a tu hermana. ¿Nunca? Nos estás mandando al demonio. A ver. Es solo por un tiempo, mientras baja la marea. Piensa que te estoy protegiendo. Sacándome de mi casa. Para evitar que te vuelvan a secuestrar o que te pase algo peor. ¿Entiende? Perdona. Igual yo no tengo nada más que decirte. ¿A dónde vamos? Tenemos que buscar un lugar seguro. Mi hotel. Simón, Yo te voy diciendo. ¿cómo te sientes o qué? ¿Rara? En shock. Pero tú viste que ellos me atacaron. Yo solo tenía que defenderme. Simón, yo pensé que eras terapeuta, no karateca. Tengo una velada, le diste ese vato, ¿eh? Hace muchos años aprendí a defenderme. Mi papá era militar y yo soy hija única. Mírala. ¿Y por qué los ibas siguiendo o qué? Son los que estaban enfrente de la tienda, antes de que mataran a la chava de la que te hablé. Por eso me pediste esa foto, ¿no? Yo no quería que eso pasara. Tú viste que ellos se bajaron a agredirme. Simón, ahora que estás bien. Tranquila.
¿Por acá? Sí. Sí. ¿Segura? Sí. ¿Y estos quiénes son? Es la gente de los casillas. Y en la otra celda hay más personas, pero no sé quiénes son. Vamos. ¡Quietos los dos! Lo que ahora importa es que allá adentro está una persona que me salvó la vida. Y ahora me toca salvarla de ella. ¿Cuánto le debo? Son 100 baros, jefe. Quédese con el cambio. Ah, qué chido. Gracias. Te equivocaste, Víctor. Pienso en lo que vas a hacer, Tiberio. No ferir a nuestro compañero. ¿De verdad le vas a disparar? No le estoy apuntando a ella. ¿Aprendiste bien? Ya ríndete, Tiberio. Perdiste. No entiendo cómo te puedes sentir libre aquí encerrada. ¿Recuerdas cuando no te querías ir a Colombia? Y que tu alma insistía en quedarte en Culiacán. Bueno, es parecido. Es diferente. Yo no quería irme de mis tierras, de mi cultura. Cuando estaba en Europa me sentía como un pez en una pecera. Nadaba libre, pero todo el tiempo me sentía observada. Como si en cualquier momento alguien podía venir a disponer de mi vida. Siempre estabas en peligro. En cambio, aquí me siento como un tiburón en el mar. Y ser la jefa y tener el poder, pues me da seguridad. Y eso es lo que quiero y lo que necesito para mí. Si es así, nos vamos a tener que separar. Yo sé, Ángela. Y me encantaría convencerte que te quedes aquí, pero pues que yo quiero lo mejor para ti. Y lo mejor es que te vayas de todo este desmadre. Tú que puedes. Vas a estar bien, mi niña. Ya verás. No creas que no me duele. Por supuesto que me duele. Pero no tenemos de otra. El general solo ocupa a Mariela para hacer puntos a su favor. Podemos entregar a alguien más. Claro que podemos entregar a alguien más. Como a ti, por ejemplo, pero bien muerto. Estás mal de la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre que lo vas a matar si me acaba de sacar de la cárcel? Dije que podríamos, mas no te lo vamos a entregar. Desgraciadamente, mi amor, la que va a tener que irse a la cárcel eres tú. Oportunidades como esta solamente hay una vez en la vida. Llevamos años extrañando a Mariela.
Y ahorita está aquí. A tu otro hijo si lo quieres, ¿verdad? A ese sí hasta lo sacaste del país. Mija, déjame hablar con tu mamá. Lucifer, necesito que me apoyes en esta. Si fuera el jaguar, lo hubiera sacado en 30 segundos del reclusorio. No entiendo cómo no puedes sentir amor por ella, porque no la puedes querer cuidar. Por supuesto que muestro amor por ella. Ese no es el punto. Ella va a estar bien en la cárcel, amor, entiende. Además, que ella esté fuera es un insulto para el general. Me vale gorro el general. No me interesa tu general. Estoy harta del general. Está libre. ¿Entiendes? Libre. No van a tardar en darse cuenta de lo que hicieron. Pues para cuando eso pase, nosotros ya vamos a estar bien lejos, Tiberio. El general estuvo a punto de matarme, Tiberio. A Víctor también, y tú puedes ser el siguiente, que no te importa. El general no va a descansar hasta encontrarlos. Y se va a ir con todo contra ustedes dos. Pues tendremos que correr el riesgo, ¿que no? No creo que nos volvamos a ver, Tiberio. Solo espero que no permitas que el general te siga manipulando.